Un momento crucial, importantísimo frente a un fenómeno socioeconómico que afecta mayoritariamente a nuestros jóvenes en la sociedad ecuatoriana. El día de ayer hemos aprobado ya en segundo debate la ley de prevención integral del fenómeno de las drogas. Efectivamente, este ha sido uno de los temas que nos ha costado muchísimo como asambleístas, no solamente en función de la problemática global que es el tema de drogas, que a nivel mundial tiene un historial de haber sido asumido desde una mirada siempre de represión, sino precisamente por los impactos que este fenómeno tiene en la sociedad y donde la población más vulnerable y prioritaria, como son nuestros niños, jóvenes y adolescentes, se ha visto inmersa como una de sus principales víctimas. En ese sentido, el debate fue profundo, intenso, pero con una absoluta mirada de responsabilidad frente al cuerpo legal que íbamos finalmente a implementar a nivel de la sociedad ecuatoriana. Mónica, yo realmente tengo mis cuestionamientos a esta diferenciación que se hace entre el microtraficante y el narcotraficante en general. Para mí son traficantes el uno como el otro. Y para mí, con esto de esta ley en donde se penaliza al pequeño microtraficante que antes tenía prisión de 6 meses y que ahora lo han elevado hasta 3 años, a 5, lo único que hace es a que el gran narcotraficante, ¿no?, que no solamente envía sus grandes cantidades de drogas al exterior porque no es para el consumo interno, lo que hace es ahora enviar y conformar un ejército de pusher, como se llama, o que son los que impulsan, impulsadores, que es un gran negocio. Ahora, en lugar de tener 10, ahora tengo 100 y los mando con 50 por ejemplo 50 drogas pequeñas, ¿no?, para que cada uno, pero que en conjunto vienen a hacer lo mismo que hace el gran capo. Sigue siendo gran capo, que utiliza a impulsadores que antes eran uno, ahora son cientos, y lo único que ha hecho es proliferar el ejército de traficantes y penalizarlos. Para mí, en este sentido, va a ser una categorización del infractor en pequeño y grande. Para mí eso no debería existir. El que trafica droga es traficante, lo haga con pequeñas cantidades o muchas cantidades, tiene que tener la misma cantidad de pena en la cárcel este individuo, porque eso es lo que ha hecho de que ahora no, yo soy consumidor, soy solo consumidor, con ese cuento del consumidor. Ahí también ustedes deberían haber observado en las reformas a la ley que ninguna persona, por muy consumidor que sea, puede tener transitando en las calles ninguna cantidad de droga, que lo puede tener en su casa, o que cuando está usted, con lo detienen porque ha metido una infracción, luego del análisis se ve que ha tenido índices de droga en su cuerpo, de repente ya ahí es consumidor, pero que no se le permita a nadie transitar por ninguna parte del país con ninguna cantidad de droga. Y además, si es que usted es un consumidor, debería tener un carnet, pues, médico, que diga que usted es consumidor. Esa es la diferencia. Y eso no se ha hecho, Mónica, lamentablemente. Por favor. Jorge, tú has planteado algunos elementos sumamente importantes. Reiterar que toda la red del narcotráfico y que desemboca en una red de microtráfico precisamente tiene efectos en la población más importante, nuestros jóvenes. En ese sentido, entender que la proporcionalidad de las penas tiene que ver básicamente con un manejo adecuado, precisamente, no solamente de los centros carcelarios como tal, donde van a parar muchísimas veces quienes tienen una mínima cantidad de droga. La mirada que estamos poniendo como Estado precisamente es combatir todos los elementos que conforman la red de lo que es el tráfico de drogas como tal. Pero debemos tener en cuenta que la necesidad de la proporcionalidad de las penas tiene que ver con dar la responsabilidad a quien corresponda en función de esa mirada, ¿no? Las cárceles estaban anteriormente llenas de básicamente consumidores que por una mínima cantidad terminaban en las cárceles de nuestro país y por no tener quien los defiendan, por no tener los recursos. El proyecto que estamos nosotros entregando a la sociedad tiene una mirada que no criminaliza al consumidor, pero que ataca radicalmente a quienes trafican con la vida de nuestros jóvenes, en la medida en función de sus responsabilidades. Entonces, en ese sentido, Jorge, permíteme decirte que históricamente no hemos tenido una mirada como Estado de atención integral al fenómeno de las drogas, sino una mirada absolutamente represiva que en nada ha resuelto el problema, ni siquiera a nivel mundial.
Si tú revisas las legislaciones de diversos países donde el tema represivo es la mirada permanente del Estado, no se ha acabado con el tema del tráfico de drogas, del microtráfico. Precisamente este proyecto preventivo pretende tener una mirada donde todos los actores de la sociedad nos involucremos en el problema, no solamente del tráfico de la sustancia, sino en la atención al sujeto que finalmente la consume, desde trabajar en formar a nuestros jóvenes con la capacidad de tomar decisiones adecuadas frente a su vida. Si queremos entonces de alguna manera diferenciar al consumidor del traficante, debería entonces el Estado proporcionar la droga, pues no dejar que lo adquiera la droga de los traficantes. Pues, ese es un debate mucho más profundo. Pero es que donde lógico, en otros pues, países, si el como gobierno Uruguay, legaliza, se trabajó en la legalización de las drogas. Pero no, es Jorge, tal vez como sociedad no estamos preparados. Mónica, esto es una cuestión de sentido común. Si yo legalizo que una persona pueda consumir, significa que yo entonces tengo que proporcionarle la droga, yo como Estado, y no dejar que vaya a adquirir la droga de aquellos que están penados por traficar con droga, uno, dos. Y el otro tema que me parece también fundamental en este tema de las drogas. ¿Por qué se dio esta famosa tabla si así no existía? Que eso es lo que ha proliferado el consumo en los niños, pues, y en los jóvenes. Esta tasa, ¿de dónde nació? ¿Quién le dio la autoridad al CONSEP para que lo haga? ¿Basado en qué criterios? Si eso es lo que ha prostituido o ha masificado el consumo de la droga y que hoy nos está afectando como sociedad y ahora nos lamentamos. Y menos mal que el presidente reclamó que cómo era posible que esto existiese en el país en esas cantidades. Menos mal que hubo una persona en el país que puso la ley, y ahora entramos a ese debate. Pero ¿basado en qué lo hicieron antes? Jorge, efectivamente, el tema de una mirada de no criminalización del consumidor es lo que generó una tabla que permita a los operadores de justicia precisamente dictaminar las sanciones respectivas a quienes eran detenidos portando drogas en función de clasificar si eran parte de una red de microtráfico o si eran víctimas de ese proceso como consumidores. Ha habido todo un canal inadecuado de pronto de comunicación en la ciudadanía e incluso de quienes tienen la responsabilidad de darnos seguridad. Muchos policías que en los barrios, soy parte de un sector suburbano de la ciudad de Guayaquil, de los Guasmos, donde te topas con policías que cuando las madres acuden a ellos en busca de ayudas te dicen, es que ahora tenemos una ley que permite el consumo, cuando lo que sabemos es que hay protocolos que debieron ser aplicados de manera adecuada cuando específicamente se trataba de menores portando cantidades de drogas, así fueran en cantidades mínimas, porque el no criminalizar al consumidor no significa que haya un permiso para el consumo a nivel de la sociedad. Ahí fueron uno de los errores, el tema comunicacional, donde incluso maestros y policías planteaban, está abierto el consumo, ahora todos nuestros niños pueden llegar con la cantidad mínima de drogas a los colegios. ¿Y cuál es la sanción? Un concepto absolutamente equivocado. Quienes están siendo afectados por esa equivocación han sido básicamente las familias ecuatorianas. Hay los atenuantes y los agravantes. En ese sentido, Jorge,